Oye, pues preguntarte cómo ves toda esta situación que parece estar escalando en diferentes frentes. Lo comentábamos ahorita con nuestro público, en el frente primero del gobierno contra los migrantes al hacer estas redadas, después que se presentara esta confrontación contra California, contra el gobernador de California, y ahora que se pretendiera meter a la jugada también al gobierno de México con las declaraciones de Kristi Noem sobre la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues yo no veo nada positivo de esto que está sucediendo, de esta escalada. Primero, como bien dices, pues primero de la presencia de la Guardia Nacional que violenta la ley estadounidense, activaron el título 10 del Código Nacional estadounidense sin que hubiera una invasión o una insurrección, porque no está declarada ninguna de estas dos situaciones, y entonces por eso es que el gobernador también demandó al gobierno federal, porque además de que no se le avisó, pues no están cumpliendo con los parámetros legales para poder meter a una fuerza militar a un estado a hacer tareas civiles, como es el tema de la migración. Además, hoy genera más presión Donald Trump con un nuevo envío de tropas de Guardia Nacional y además 700 Marines para ejercer ahora sí que mayor presión en la zona de California. También amenaza él y Tom Homan y su gabinete en que van a empezar a ir a otros lugares. Nosotros desde Agenda Migrante tenemos ahora sí que comunicación con líderes en distintos lados, porque tenemos varios capítulos en Estados Unidos, y bueno, ya nos dicen que ya nos dan una lista de los lugares donde parece que va a haber redadas. Por eso es que han iniciado las protestas también en Dallas, en Austin, en otros lugares donde hay mucha población migrante. Pero el caso de California, creo que Donald Trump ya traía entre ceja y ceja ese estado. Él además había arremetido ya en contra del gobernador en otras ocasiones, incluso cortando fondos federales al criticar que fuera un estado santuario que son aquellos estados que protegen a los migrantes justamente y que tienen tanto servicios como algunas políticas promigrantes y que cuidan justo mucho sus espacios para que no suceda lo que hoy está sucediendo en California. Y como dices, eso es por un lado. Y esto no parece que se va a arreglar. Incluso yo vi al gobernador el día de hoy diciendo, pues si quiere Tom Homan venirme a arrestar, aquí estoy, arrésteme, ¿no? Entonces también hay este tono del gobernador con respecto a lo que se va declarando. Parece que de ninguno de los dos lados hay un tono de reconciliación. No, me comentaban algunos líderes ahí en Los Ángeles que desafortunadamente no hay pues una relación entre el gobierno federal y el gobierno estatal, y esto pues ha complicado mucho la situación. Luego, por el otro lado, creo que esta estrategia de comunicación, porque me parece que eso es una estrategia de comunicación, el haber repartido por el mundo estas imágenes, ¿no? Con la bandera de México, con gente subida en coches, que Fog Eyes, y sí, con el tema del fuego y todo esto, me parece un poco demasiado bien hechas las imágenes. Entonces yo creo que ahí incluso los líderes con los que nosotros trabajamos en California mencionan pues que no son personas, no son liderazgos migrantes quienes están encapuchados haciendo estas fotos, ¿no? O más bien permitiendo que esto sea lo que se difunda. A mí me llamó la atención desde el inicio, pero ya a partir de que Donald Trump fue lo que sacó en su red social y subrayó que así eran los migrantes insurrectos, y que ahí los veían como eran agresivos y violentos, me parece que puede tener otra agenda y otra tónica detrás, y es peligroso, porque eso genera mayor polarización. Aquel que ya estaba con Trump, que ya era racista, xenófobo, esto aumenta su xenofobia, su racismo, sus posibles ataques a otras personas, porque no hay que olvidar que esto también genera que crezcan los crímenes de odio. Ya pasó con Donald Trump en su primera presidencia, y creo que este tipo de actos pueden generar pues que crezcan ese tipo de crímenes y grupos también que cometan ese tipo de actos. Y bueno, ahora, como bien dices, no contentos con todo eso, que es un caos ya, y entre más fuerza federal y de autoridades lleguen, pues más caos va a generarse, que además yo creo que la propia Guardia Nacional, ya digamos, como cada uno de los miembros de esta guardia se estar preguntando qué hacen ahí, ¿no? Y cuál va a ser realmente, o sea, el encargo de Donald Trump con ellos, ¿no? Porque tampoco es algo que se estilaba, este tipo de redadas y de presencia y de detenciones.
vemos testimonios verdaderamente tristes, ¿no? Que se han estado compartiendo de detenciones donde separan a hijos de padres, donde va a llevar el padre los hijos a la escuela, lo detienen y se lo llevan, donde agarran a las personas en su lugar de trabajo, en donde los trataron de agarrar en la escuela, en la graduación de sus hijos. Entonces, realmente se ha vuelto una situación que también pues genera inestabilidad, incertidumbre, miedo. La gente que está en las protestas también tiene miedo, pero también tienen miedo de no hacer nada y de que esto siga también creciendo, este uso de la fuerza desproporcionado por parte de Donald Trump y de su gobierno, estas amenazas diarias y este tipo de reas con encapuchados, que tampoco eso se había visto hasta hace algunos meses. Entonces, bueno, creo que eso ya debe preocupar, pero ahora también la secretaria Nielsen, que es una de las voceras más importantes de Donald Trump en el tema migratorio y que se ha encargado de cada día sacar algún mensaje antimigrante, racista, etcétera, pues bueno, ahora culpabiliza a la presidenta de México. Creo que ahí hay que cuidar la relación bilateral. El embajador, al contrario, el día de ayer hablaba de que eso pues no es la relación ni violenta ni con esa insurrección que se ve en las fotos, sino que la mayoría de los mexicanos allá es gente trabajadora, que hay una buena relación, o sea, tratando de hacer un mensaje más conciliador. Y hoy pues sale la secretaria con esto. Ha habido ya también, no es la única, es decir, desde ayer yo veía a algunos republicanos diciendo que tenían que subir las remesas más porque estas protestas era porque la presidenta las había convocado, y yo creo que ahí sí hay que ver cómo que no suba de tono ese mensaje y que no, es decir, que no esto vaya a ser una ruptura en esta parte de la relación bilateral. Hay que mantener la calma y hay que ver cómo pues mantener una comunicación constante, clara, y la verdad pues que no creo que el mensaje de la presidenta tenga un impacto en esto. Es más bien el tipo de redadas y el tipo de acciones que están llevando a cabo desde Estados Unidos lo que está generando el caos. Pero sí es importante pues que México active bien ahora sí que sus redes diplomáticas, que el embajador esté muy activo, y que pues no nos quedemos nada más con esto de que 4 legisladores van al Congreso y con eso creemos que se solucionan las cosas. Esto es una estrategia permanente con mucho más legisladores que tienen que tener una relación constante, un conocimiento de la agenda en Estados Unidos y viceversa, hacerlos también entrar en parte de los intereses de México. Y bueno, lo mismo con los gobernadores que están en la frontera de un lado y del otro. O sea, creo que es momento también que México vele por una estrategia que no deje todo en la mano de Donald Trump y la presidenta de México, sino que sea un poquito más extensa, que tenga otros canales de comunicación y que pues por supuesto este tipo de declaraciones no sirven mucho. Sí, Eunice, tú decías al principio de la entrevista que había otros lugares, otros sitios, otros espacios, ciudades, en fin, en donde se empezaban a notar, digamos, situaciones similares. Es decir, que a lo mejor empezaba a haber redadas y que esto pudiera eventualmente detonar algún otro tipo de circunstancias. ¿Percibes como una especie de estrategia que escale también ahora por esas otras vertientes? Bueno, lo que están haciéndose muchas redes, aplicaciones por parte de la comunidad, etcétera, para ayudarse, para avisarse. En algunos lugares parte del problema con el ICE ha sido que sale toda la comunidad a defender a las personas migrantes de ahí. Entonces, bueno, creo que esto pues va a seguir, pero yo no le veo un fin positivo, ¿no? Porque además el uso excesivo de la fuerza no es correcto. Además, sí se han equivocado en esta intención de mostrar su maldad y su fuerza. Se han equivocado, han llevado gente que no debían llevarse. Solo hay que ver el caso pues de este migrante que fue enviado a El Salvador, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, al final, pues sí ha habido errores importantes y la gente pues se está organizando. Claro, nadie como en Los Ángeles, por el miedo, yo creo, ha hecho pues esto así, una protesta, y realmente se ha atrevido a salir a tomar las calles. Muchas gentes, repito, los que están ahí, pues son gente que sí tiene documentos, pero sus familiares no, y también salen a protestar por ellos. Hay de todo, y yo creo que que pues lo que se está haciendo es que se organiza la comunidad para avisarse unos a otros, ¿no? Si es que
saben, te digo que ya nosotros en los chats nos llegan, se dice que va a haber una redada aquí, allá, cuídate. Yo creo que también la gente algo que ha hecho es dejar de ir a trabajar porque les da miedo que los detengan en sus sitios de trabajo. Entonces, no veo nada positivo de esto, la verdad. Sí. Y sí creo que otras cosas que se han visto en otros estados es el tema, por ejemplo, de que, bueno, de que van a sus cortes de migración y ahí los detienen, y eso ya lo había visto yo en Massachusetts. Bueno, incluso la red de abogados que nosotros tenemos allá, siento preocupados a los abogados, algunos ni siquiera quieren salir de Estados Unidos en lo que está Donald Trump, o al menos no por vuelo, si lo planean salir por tierra para que haya otro tipo de revisiones, porque tienen miedo que vean, pues, y que abran los expedientes de sus clientes, ¿no? O sea, hoy no hay seguridad de nada por esta violación constante de Donald Trump a las instituciones y a la ley, y parece como que parecía no importarle a nadie, ¿no? Desde los recortes que hizo en el gobierno, o sea, todo hecho saltándose los procesos legales y las instituciones. Pareciera que todo esto está muy a los límites también, es decir, que también se le puede desbordar la estrategia, porque esa estrategia también es bastante perversa con la policía, con el ejército, con las acciones de los cuerpos de seguridad, en cualquier momento al límite, y me refiero a una situación en donde a lo mejor pues ya haya pérdida de vida, circunstancias de este tipo que todavía escalan más las circunstancias. ¿Crees que estamos en un punto de ese tipo? Yo creo que ese es uno de los riesgos, lo que te decía hace un rato. O sea, finalmente esta autoridad no está acostumbrada a llevar a cabo este tipo de dispositivos. No sé si recuerdas, en la primera presidencia de Donald Trump salió un reportaje muy interesante de entrevistas que hicieron anónimas a gente del CBP-1, o sea, de la patrulla fronteriza, ¿no? Y de las autoridades de seguridad fronterizas. Y algo que ellos ya estaban deprimidos, porque decían que ellos no se formaron y que no se metieron a esa policía para tener que estar pues agarrando migrantes y cuidando migrantes y llevando niños migrantes incluso a centros de detención, que ellos lo hicieron para la seguridad. O sea, ellos tienen otra perspectiva de su trabajo y de pronto los ponen a hacer estos actos, que eso les había generado muchos negativos a ellos en sus comunidades y en sus familias, sí. Que cuando llegaban las propias familias los criticaban mucho, ¿cómo que agarraste unos niños? ¿Cómo que fuiste a hacer esto con unos migrantes? Entonces, al final del día también generó una crisis ya en esas autoridades y eso que no era el nivel de cosas que ahora Donald Trump se está atreviendo. Entonces yo creo que también puede haber una crisis institucional, no inmediata, sí. Pero sí, si él sigue desgastando la figura, pues creo que también pudiera ser, ¿no? Mencionaba hoy Jorge Ramos en su columna del Reforma que justo él cuando estaba ahí grabando las protestas, etcétera, pues que había algunas personas que de la Guardia Nacional que él preguntó hablan español y que al menos algunos de ellos respondieron como que sí, claro, no le dieron ninguna declaración, pero bueno, pues ahí están latinos atrapando a otros latinos, ¿no? Gente de su propia comunidad sin un razonamiento claro. Finalmente, Eunice, ¿cómo ves el tema de la gestión política? ¿Cuál consideras que debe ser la reacción de México? ¿Debe haber un cierre de filas, a lo mejor en términos también políticos, dado estos señalamientos y esta respuesta que acaba de dar Claudia Sheinbaum? Bueno, yo creo que sí, México tiene que ser cuidadoso, tiene que, como te decía, diversificar la relación bilateral y mantener una comunicación en estos momentos muy constante también con el gobierno de Donald Trump, con las áreas de seguridad en donde había habido un avance relevante, ¿no? No hay que ver que quien está diciendo esto es la secretaria de Seguridad. Entonces eso no ayuda a lo que ya se había avanzado en otros planos con México. Entonces ojalá que se fortalezca eso y que no se caiga tampoco en provocaciones, porque eso pues tampoco va a ayudar. Pues muchísimas gracias, Eunice Rondón, de Agenda Migrante, por haber estado con nosotros al mediodía con Solórzano. Muchas gracias a ti.